Buenas, espero que esté muy bien. Mi nombre es Camilo Mosquera y pues espero ser bienvenidos a este octavo taller en el que hablaremos acerca de el patrón Singleton. Un punto a aclarar es que, bueno, a esto de hacer un patrón, em, no es obligatorio utilizarlo en un único lenguaje, sino que puede aplicar para todos los lenguajes, sin importar cuál sea, para todos los proyectos. Y bueno, por eso son los patrones, para poder aplicarlos cuando se necesiten. Entonces, bueno, vamos a arrancar de un programa concreto, vamos a ver un poco de la teoría y ya casi al final vamos a realizar un pequeño código en Python em, para poder aplicar lo que vamos a aprender a continuación. Entonces, empecemos. Entonces, empecemos hablando sobre el principal problema. Entonces, me gustaría que se empezara imaginando, digamos, un banco digital, ¿cierto? Em, Imaginen que nuestro banco tiene varios módulos. Tiene el módulo de préstamos, el módulo de seguridad, el módulo mm, de notificaciones. Entonces, ¿qué pasa? Cierto, cada módulo va a intentar conectarse a una base de datos. Pero ¿qué pasa si cada módulo se conecta de una forma distinta? Entonces pueden ocurrir tres cosas. La primera cosa, digamos, es que cada conexión va a ocupar recursos. Entonces, digamos que si tenemos 20 módulos, 20 veces a llamar a base de datos, ¿cierto? Otra cosa que puede pasar son las inconsistencias en cuanto a los datos, ya que si dos módulos emplean, digamos, el mismo tipo de datos y los manipulan, digamos, como les dé la gana, por decirlo así, pues tendremos datos distintos en la base de datos. Y lo tercero y último es que, digamos, que hay lo que se puede decir como múltiples fuentes de la verdad. Entonces, en un sistema que está bien diseñado, la configuración central debe ser una sola, es decir, debe estar centralizada. Entonces, eso es lo que busca este patrón, que es garantizar que ciertos objetos que son críticos para nuestros sistemas se creen una única vez y no cada vez que yo necesite instanciarlo, por decirlo así. Entonces ya podemos hablar como tal de lo que es el patrón Singleton. Entonces, ¿qué es el patrón Singleton? Pues es simplemente un patrón de diseño creacional. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que su propósito es controlar cómo se crean los objetos. No le interesa cómo se comunican o cómo se organizan, simplemente cómo se crean. Em, bueno, algo muy importante pues es que este patrón pues fue planteado por primera vez en el libro de Design Pattern. Pues es un libro donde se han planteado también otros muchos patrones que se pueden aplicar a nuestros códigos. Em, y los casos más comunes en los que se debe utilizar el patrón Singleton, pues es el momento de crear gestores de configuración, conexiones a bases de datos, lo que son los sistemas de logueo y la caché compartida. Entonces observemos lo que sería la estructura UML de un singleton. Entonces, ¿qué pasa? Para que un singleton funcione correctamente, su clase debe cumplir, digamos, tres reglas. Lo primero es que debe guardar la instancia en un atributo privado. Como ya les mencioné, pues en Python le ponemos guión bajo y el nombre del atributo. En Java ya pues podemos ponerle private el tipo de la instancia, ¿cierto? Ay, no se ve bien la cámara ahí. Listo. Y bueno, pues eso es lo que se busca, ¿cierto? Que se guarde en un atributo que sea privado y estático. Estático. ¿A qué me refiero con estático? Bueno, es que pertenezca únicamente a la clase en sí y no, digamos, una instancia particular que la crea. Entonces, todos los objetos que creamos de esa clase van a compartir, digamos, la misma instancia, pues, de, de ese atributo de esa clase, de ese objeto, perdón, de ese objeto que queremos instanciar una única vez. Entonces, y lo siguiente es que el constructor, ¿cierto? Debe ser privado. ¿Por qué? Porque, digamos, bueno, eso es lo más importante, ¿cierto? Y normalmente nosotros solemos hacer el constructor público para yo poder crear instancias a mi, pues, cuando yo quiera. Pero, como lo que se busca aquí es crear una única vez la instancia, ¿cierto? El constructor debe hacerse privado para yo poder evitar crear instancias cada vez que yo cree un objeto de esa clase. Y lo tercero es que debe tener un método público
y estático llamado getInstance, el cual simplemente pues va a ser ese único punto de acceso a, a a esa instancia única que voy a crear. Y ahora les voy a explicar, pues el flujo es muy sencillo, simplemente el algoritmo, bueno, el algoritmo es simple, pero también es muy preciso, porque, bueno, su simpleza lo hace preciso. Entonces, lo más importante, bueno, como ya le mencioné, es que este algoritmo se puede aplicar en cualquier tipo de lenguaje. Y bueno, entonces, por ejemplo, supongamos que un componente solicita una instancia llamando a getInstance. ¿Qué va a pasar? Uy, él me va a preguntar, uy, ¿ya existe una instancia guardada en este atributo? Recordemos que ese atributo es estático. Entonces, si la respuesta es no, ¿qué va a pasar? Que, bueno, esta respuesta normalmente solamente ocurre la primera vez, pues, que yo llamo al método getInstance. Entonces, si la respuesta es no, como ya mencioné que solo ocurre la primera vez, lo que va a hacer es llamar al constructor privado, se va a guardar la instancia y pues se va a devolver eh, pues eso que acabamos de crear. Entonces, en el caso de que la respuesta es así, no, no va a crear nada, ¿cierto? Sino que simplemente pues se va a devolver objeto que ya se creó anteriormente. Entonces, como tal, el resultado, bueno, el resultado es que no importa cuántos módulos terminen llamando a mi clase, a mi método getInstance, pues siempre va a recibir el mismo objeto. Ahora hablemos sobre lo que es el lazy initialization, que básicamente simplemente pues, es una técnica de optimización en la que yo busco crear un objeto, no en el momento en que mi programa se ejecuta o que la clase se llama, sino cuando yo la necesito. Es decir, no creo antes sin que alguna parte de mi sistema lo requiera. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Para poder reducir el uso de memoria y el tiempo de arranque. Esto pues suele usarse mucho cuando tenemos objetos, em, digamos que son muy pesados al momento de crearse. Entonces, como ya les mencioné, pues, ¿por qué importa? Porque entonces si nuestro singleton es muy pesado, como lo puede ser una conexión de bases de datos, crearlas de un principio cuando no las necesitemos, pues nos va a hacer consumir mayor cantidad de recursos. Y aquí simplemente pues hago una comparación con otro, ¿cómo les dije? Con otra técnica de optimización, como lo es el Eager Initialization, que es básicamente todo lo contrario, que lo que dice es que el objeto ya no lo voy a crear cuando lo necesite, sino desde el principio. Entonces, bueno, puede ser, puede ser un poco más sencillo para nosotros, ¿cierto? Pero igual nos va a consumir lo que es una mayor cantidad de recursos. Entonces, nuestro programa va a terminar, pues, demorando un poco más para iniciar. Entonces, aquí veremos pues un corto ejercicio, lo realizaré en Google Colab, en donde se nos pide diseñar un sistema que haya tres módulos, préstamos, usuarios, seguridad préstamos, usuarios y seguridad que necesiten leer la URL de la base de datos desde un objeto central. Entonces, tenemos nuestra clase de configuración debe tener un atributo estático pues que sea privado para que se guarde la instancia, ¿cierto? Tener un constructor que no sea accesible externamente y exponer un método que siempre devuelva el mismo objeto. Entonces podemos utilizar esa pregunta guía que les dejo acá abajo, que es que si yo necesito imprimir la dirección de memoria de ese objeto en los tres módulos que me pidieron, ¿qué debería haber? ¿Cierto? ¿Debería haber lo mismo o debería haber algo distinto? Entonces, a ver si me puedo salir por acá. Espero que sí sí, que sí se ve la pantalla. A ver. Corrigiendo un poco la cámara. De un momento y pongo a cargar el computador. Listo. Entonces, empecemos. ¿Qué se nos pide? Bueno, lo primero que se nos pide es crear una clase de configuración. No sé si hacer una parte complicada o una parte completa. Yo creo que mejor voy a hacer la parte completa, pues, para tener una amplia referencia. Entonces, ¿qué debemos?
crear primero nuestra clase configuración. Esa clase de configuración, como ya lo mencioné, debe tener una instancia de tipo privado. Instancia igual no, la cual vamos a inicializar como que no existe porque vamos a utilizar el lazy initialization. Solamente pues se va a crear la instancia cuando lo necesite. Y utilizamos el guión bajo para describir que es un atributo privado. Entonces, definimos una función doble guión bajo llamada new que nos va a recibir pues bueno, digamos esa configuración o ese atributo que le vamos a pasar. Entonces vamos a decir que si si esa clase, esa instancia de configuración ya tiene una instancia creada, no está creada aún, ¿qué va a pasar? Bueno, simplemente créala. Instancia igual super, super, ya ahí se ve bien, sí, creo que sí. Super punto new, guión bajo, doble guión bajo era CLC. Listo. Y simplemente vamos a devolver pues esa instancia eh, que acabamos de crear. ¿Cierto? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir el constructor. Como yo estoy construyendo lo que sería eh, una conexión a bases de datos, entonces vamos a preguntarnos, bueno, si no tengo todavía, digamos, una configuración predefinida, vamos a definir aquí inicializado igual true. Es decir, ya yo aquí tengo inicializada una configuración, entonces digamos que voy a construir. Y ahora aquí como tal, a ver, db url igual, no sé, no me genera la Postgres, creo que era así, PostgreSQL, mm, no sé, banco.digital. Y en el entorno de producción, listo. Definimos un puerto, db puerto igual, no sé qué puerto se suele utilizar, 2020, un ejemplo. Vamos a definir un usuario, y el usuario va a ser Camilo-Mosquera. Definimos pues definimos el entorno, ¿cierto? Entorno igual producción. ¿Qué más se divide? No sé, vamos a definir una versión de mi producto, la 1.2.2. Eh, Vamos a definir la aspiración de nuestro token. Esto es simplemente un ejemplo orientativo, pues, como para emular lo más cercano a los datos, pero hasta el momento ustedes no necesitan por qué saber eso. Simplemente estoy aquí construyendo esto, pues, de una manera rápida. Entonces, vamos, no sé, a definir, mm, no sé qué definimos. No, yo creo que ya sí está bien. Ahora vamos a crear una nueva clase, la clase del módulo de préstamos. Entonces, vamos a definir un init, o sea, vamos a hacer el constructor self, dos puntos, y definimos configuration, esta va a ser una nueva instancia para configuración. Hasta ahí. Entonces, bueno, mm, no importa, vamos a seguir creando los otros módulos.
class, si no estoy mal, creo que era usuarios, sí. El módulo de usuarios. Definimos también su constructor, self, y si no estoy mal, creo que es de la misma manera. Self.configuration, etcétera, etcétera. Listo. Voy a copiar todo lo mismo y simplemente le voy a cambiar el nombre de la clase para el módulo de seguridad. Creo que es usuario, seguridad, sí. Para el módulo de seguridad. Y ya, pues cada clase pues, va a tener mi propia instancia em, de lo que sería pues ese gestor de configuración que anteriormente creé. Uy, aquí me faltó algo, pues en esta parte, ¿cierto? Mm, Aquí simplemente voy a modificar esto. Bueno, para hacerlo un poco más interactivo, ¿cierto? Voy a imprimir en consola que se está creando la instancia por primera vez, ¿cierto? Y si no, mm, voy a poner que la instancia ya existe, retornando, perdón, la instancia ya existe, vamos a dejarlo así, la instancia ya existe, listo. Ver, y aquí en el constructor, simplemente voy a colocar un print para definir, a ver, URL db configurar self.db, ah, que esté todo eso completo, ¿cierto? Solamente aquí como para rellenar esa parte. Pero como tal no modifica nada de lo que ya hemos hecho hasta el momento. Entonces, ¿qué me falta? ¿Qué me falta? Ya creamos los módulos, ¿cierto? Ya creamos los módulos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a definir una nueva instancia para cada uno. eh, sí, nueva instancia. Préstamos va a ser de una instancia de la clase préstamos. Usuarios. Usuarios va a ser una instancia de la clase usuarios. Y seguridad va a ser una instancia de la clase seguridad. Bien, hasta ahí. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? A ver, vamos a generar una comparación. ¿Cómo vamos a hacer esta comparación? Muy sencillito. Ya creamos las instancias, ¿cierto? Entonces ahora simplemente em, vamos a pedir que se nos imprima en consola, ¿cierto? A ver, primero pues el ID que hace referencia al módulo de préstamos. Vamos a hacerlo así, préstamos. Y el ID que hace referencia a eso que va a ser, bueno, aquí ya me la robé enseguida. Utilizamos eso de una. Y listo, aquí pues lo que voy a hacer es que me imprime en consola pues la referencia en memoria eh, de cada instancia que se utilizó eh, para lo que es la llamada base de datos desde cada módulo. Entonces yo voy a inicializar aquí, vamos a esperar a que cargue. Se está demorando. Vamos a coordinar esto para que no... Listo, se inicializó correctamente. Aquí se creó. Aquí creamos instancias. Configurar, también lo busquera. Listo. Entonces aquí ya configuramos. Y observemos. Uy, aquí ocurre un error.
no debería por qué ser distintas. Print, return. A ver, verifiquemos de nuevo. cls.instancia is known, print creando la instancia por primera vez. Mm, existe. Ah, sí, que aquí lo hice mal. Era así. Listo, ahora de nuevo. Y se creó una vez. Y bueno, me la sigue creando distintas por alguna razón. Creo que voy a eliminar campos que pues directamente no me generan nada importante. Entonces, vamos a borrar esto. Entorno de producción, Photoshop Direction. Borramos esto. Damos la URL, neutralizado, db URL, db puerto y el entorno. A ver, verificamos de nuevo. Tenemos la instancia. Si esa instancia no existe, la creamos por primera vez, ¿cierto? La instancia ya existe y retornamos la instancia. En el init, si no se ha inicializado, entorno de producción, URL debe de configurado, entonces listo. Entonces aquí ahora en la parte de préstamos, vamos a hacerlo todavía más sencillo. Vamos a eliminar esto, vamos a poner config préstamos igual configuración. Y lo mismo para el resto. Config, usuarios, configuración. Listo. Sencillito. Entonces ahora simplemente vamos a hacer referencia a estos IDs. Creamos, creamos. Esto lo podemos eliminar. Y referencia en memoria. Ah, aquí. Sí. Y referencia en memoria. Ahora sí. Efectivamente, ya ahora sí tengo la misma referencia de memoria para cada instancia. Sinceramente, no me acuerdo por qué tengo un error acá, pero no importa. Ahora, si quieren, también podemos comparar directamente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a imprimir en consola lo siguiente. Imprimir en consola, vamos a poner config préstamos is seguridad y print config usuarios, config usuarios y seguridad. Is config seguridad. Listo, ejecutamos. Mm, Está demorando, listo. Me volvió true. Entonces me volvió true porque cada una de estas pues es igual a la con la que se está comparando también. Bueno, yo creo que por esta parte ya no tengo más nada que explicarles y volvemos a la presentación. Y aquí ya para terminar, pues un pequeño resumen sobre lo que son, digamos, esas buenas prácticas y esos errores muy comunes al momento de nosotros utilizar, pues, el patrón singleton. Entonces, bueno, primero, pues una buena práctica es utilizar lazy initialization eh, cuando sea posible. ¿Para qué? Para ayudarnos a no consumir recursos que al momento de nosotros ejecutar nuestro programa no necesitamos. Lo segundo es que hay que poner nombres claros. Es decir, nombrar el método de acceso de una forma que sea lo bastante reconocible, pues para todos, que sea bastante que el que lea nuestro código lo entienda automáticamente. Y lo segundo es que, lo tercero, que es muy importante documentar por qué se utiliza un singleton, ¿cierto? Simplemente que no utilicemos porque sí, porque nos lo dijo la IA, porque lo vimos en Google y es interesante aplicarlo, no. Tiene que haber una justificación clara para eso. Entonces, ahora sí, hablando un poco sobre los errores comunes, tenemos que
No nos olvidemos de no dejar el constructor público. ¿Por qué? Porque después cualquiera puede crear nuevas instancias pues de esa clase. Si tenemos, como ya les mostré una configuración de una conexión a bases de datos, no queremos que se vuelva a crear, ¿cierto? Lo siguiente pues es que no ignoremos la concurrencia, ya que en entornos multihilos, dos hilos pueden crear instancias simultáneamente. Eso pues lo verán más adelante. Y lo tercero es que evitemos la singletonitis, ya que mm, si utilizáramos este patrón, como ya mencioné aquí, para crear objetos magníficos, o sea, pues digamos, o que no necesitemos, sino que lo estamos forzando a crearlo, ¿cierto? Pues, como ya les mencioné en anteriores talleres, todo lo que se hace digamos, en esta industria o en este campo debe estar justificado, ¿cierto? Entonces, pues, tampoco podemos aplicar lo que sería sobre ingeniería, utilizarlo cuando no necesitamos eso, ¿cierto? Y bueno, ya para terminar, pues como ya saben, pues hoy vivimos un patrón bastante concreto, un patrón de diseño bastante concreto. Como ya saben, pues lo que se busca es no crear un montón de instancias, sino una única instancia que sea utilizada por todas las clases, independientemente del lenguaje que estemos utilizando. Entonces, bueno, esto sería todo pues por este taller. Espero bueno, los espero en el próximo y espero que esté muy bien. Hasta luego.